Buenas noches. La educación superior en Paraguay, la formación docente y otros aspectos que hacen a aquello que apunta a los institutos superiores, a las universidades, a las carreras que tenemos de formación en varias áreas. Hoy vamos a enfocarnos de lo que se va generando como conocimiento, como experiencia, vínculos entre estudiantes y docentes de nuestro país con los de Brasil. Y hoy, por supuesto, bajando a la mesa esta noche, queremos ir presentando algunos aspectos que tienen que ver con seminarios, la formación. ¿Qué más podemos hacer para mejorar el aspecto educativo en lo que hace, reitero, a los institutos de formación docente, como también en lo que hace a los grados, posgrados y demás en las universidades? Vamos a saludar a la doctora María Luz Miranda, que es la directora de Extensión y que hace a un cargo tan relevante del INAES. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por permitirnos estar en este programa y poner el tema de la educación superior en debate. Vinculación y extensión, dos palabras muy importantes dentro de la universidad y del instituto como tal. Asimismo, y a propósito de esto que mencionás, en esta semana estamos realizando un seminario internacional con la presencia de los colegas de la Universidad de São Paulo y el INAES, Instituto Nacional de Educación Superior, doctor Raúl Peña. Saludo también, doctora, a nuestro invitado. Él es brasileño, estudiante, Saulo Villanova, de la Facultad de Educación de la Universidad de São Paulo, Brasil. ¿Cómo está, Saulo? Bueno, buenas noches. Es un honor estar acá. Estoy bien y muy contento con esta importante invitación. Vamos a conversar sobre, bueno, qué hacemos en Brasil, qué se hace en Paraguay para cambiar informaciones. Bueno, me gustaría que vos nos puedas contar tu primera impresión de estos lazos entre paraguayos y brasileños. Claro. Si en algún momento no me entendés del todo el castellano, voy a desacelerarme para preguntarte de vuelta. Así que si por ahí mi consulta no te fue clara, me preguntás o me pedís que te reitere y sin problema lo hago. Bueno, gracias. Bueno, los lazos entre los brasileños y los paraguayos creo que es algo muy fuerte. Sí, compartimos una frontera muy grande, muy larga y que, bueno, hay incluso lo que se dice con los brasiguayos, o sea, hay una historia en común entre nuestros países y entonces, bueno, hay que conocer esta historia, lo que hay en común para compartir los problemas, los desafíos y, bueno, ¿por qué no pensar en proponer cosas buenas para los dos países? Sin duda alguna. Así que después te voy a preguntar más de lo que pudiste ya encontrar en estos vínculos que se van dando entre estudiantes paraguayos y brasileños. Doctora, quisiera aprovechar, ya que arrancabas mencionando, con esto de buscar la excelencia educativa, la excelencia en la formación de un instituto tan importante como el INAES, que después sirve también para tomar como ejemplo o como caja de resonancia o como lazos con otras universidades. Decías un seminario internacional que se está desarrollando. ¿Desde cuándo y hasta cuándo, doctora? Desde este lunes, ¿verdad? Sí, hasta el viernes, una semana, y justamente denominamos al evento Aprendizaje y Formación Docente. Y esta actividad lo estamos concretando en el marco de un convenio de cooperación justamente con la Universidad de São Paulo y el Instituto Nacional de Educación Superior. Incorporamos los tres pilares que hacen a la educación superior en el desarrollo de este convenio, un poco fortalecer el eje de la formación, justamente poner el tema de las lenguas en debate, las metodologías, las discusiones que hay para el aprendizaje de una u otra lengua, las lenguas oficiales, las lenguas que también nuestros pueblos tienen, lenguas indígenas, lenguas en contacto en diferentes otros escenarios. El tema de la investigación justamente será un tema, una de las mesas técnicas, identificar las líneas de investigación que tienen nuestras universidades y cómo también podemos establecer una red de investigadores e ir justamente desde la academia indagando, descubriendo. Los colegas brasileños dicen la pesquisa, ¿verdad? En eso que hace justamente la calidad de la educación. Doctora, ¿y cómo se logra? Porque veía que en el Zócalo hablaban de fortalecer ese eje de aprendizaje y con ese vínculo que hoy tenemos, ahí está, queremos fortalecer el eje del aprendizaje. ¿Cómo logramos, doctora, eso? El fortalecer, darle esa musculatura a ese eje
para que precisamente eso que aprendimos en el aula, eso que generamos como experiencia en una práctica y demás, nos sirva de por vida? Sí, muy oportuna tu pregunta. Apuntamos justamente a que el aprendizaje sea significativo, el aprendizaje sea pertinente y más aún en el ámbito de la educación superior, necesitamos poner un marco andragógico de ese proceso de enseñanza, de tal forma que la apropiación de esos saberes conjugue el saber teórico y el saber práctico con miras ya al desempeño profesional, porque esa es la característica de la educación superior. No es solamente un recorrer de contenidos programáticos, sino que lo que en cada asignatura o módulo se desarrolle apunta a la formación del estudiante mirando el perfil de salida. Ahora, doctora, ¿por qué lo de lenguas de Brasil y lenguas de Paraguay en este seminario? Como un primer encuentro de cooperación, justamente relacionamos nuestro trabajo en la Facultad de Educación y Lenguas y el Departamento de Lenguas del INAES como, diríamos, un primer acercamiento de este proyecto, porque el convenio en sí incorpora varios otros ejes que nos van a ir vinculando también con otras facultades e inclusive con los programas de posgrado. Eso para poner en contexto, el por qué las lenguas. La lengua justamente es el vehículo que nos comunica y si uno habla del plano didáctico pedagógico, el elemento clave es la comunicación pedagógica y ahí está la lengua presente. La lengua, el escuchar, el hablar, el interpretar, el escribir. Entonces son, diríamos que competencias que todos nuestros estudiantes deben tener, sea cual fuere la carrera que estén cursando. Y ya para pasar a Saulo, entiendo que también cuando uno finaliza un grado y también posgrado, una de las exigencias es manejar una lengua extranjera de Paraguay. Y de hecho suelo ver en casi todos los institutos y también universidades que ya toman una especie de prueba, doctora, en ese idioma que puede ser en portugués o en inglés para seguir avanzando un escalón más. En el caso del INAES, como también de otras universidades, ¿cómo están realizando, doctora, ese tipo de toma, de ese tipo de examen, saber cómo se está preparando el estudiante en lo que sería fuera del idioma, tanto del español como del guaraní? Y justamente realizan unos exámenes de competencia lingüística y la mayoría de nuestros estudiantes, excepto los que ya cursan la carrera de inglés, optan por el portugués. Entonces, esta cooperación que tenemos con los colegas de la Facultad de Educación es sumamente interesante, pertinente, nos va a enriquecer justamente el enfoque que debe tener, ¿verdad? Una prueba de competencia lingüística que pretenda justamente desde un enfoque comunicativo poder valorar el nivel de comprensión de esa lengua por parte de nuestros estudiantes, que sería para ellos una segunda lengua, ¿verdad? La lengua portuguesa. Y le quiero preguntar a la doctora, a Saulo, ¿por qué para Brasil puede ser importante manejar esta lengua, el idioma que vendría a ser, en este caso, el español, el castellano, considerando que Brasil es un territorio enorme, hablamos de por lo menos 400 millones de habitantes? ¿Por qué para Brasil, que maneja el portugués, es importante el idioma castellano? Bueno, compartimos fronteras con prácticamente casi toda Sudamérica y son países de habla hispana, o sea, tenemos una historia en común, compartimos una historia, compartimos un contexto cultural muy importante y tenemos que compartir no solamente nuestras dificultades, pero también los aprendizajes, la educación como está en Brasil, como está en Paraguay, como está con nuestros vecinos. Entonces, estudiar el español era estar en contacto con países, con culturas que son incluso similares y diferentes. O sea, estudiar esas diferencias y similitudes nos permite de alguna manera desarrollarse en conjunto para una integración regional, que es lo que buscamos incluso con este seminario, con esta semana que tenemos acá. Saulo, no sé si manejaste datos, pero te quiero contar que en Paraguay, que si bien somos por ahí un territorio pequeño en comparación a Brasil y en proporción de población, Sí. hay lugares de Paraguay y no solo zona fronteriza, no solo Pedro Juan, Ciudad del Este, donde vamos a ver a muchos brasileños que vienen a estudiar de pronto odontología, medicina, otra rama de la ciencia de la medicina, sino que también han venido un poquito más para Asunción,
Hay un lugar que se llama, como una especie de distrito, Loma Ptá se llama. Y conectando con Mariano Roque Alonso, muchos brasileños que están estudiando, un poco más retirados, te decía, de la zona fronteriza. Cuando hablan desde Brasil sobre Paraguay, para su formación académica, ¿qué escuchan ustedes? ¿Por qué es tan atractivo venir a Paraguay siendo brasileño para estudiar alguna carrera? ¿Por qué es atractivo? Bueno, principalmente este área de la salud es muy difícil ingresar en Brasil, muy difícil, o sea, hay una desigualdad muy fuerte para el ingreso en las universidades, o sea, muchas veces no hay espacio suficiente para todas las personas y que no tienen, no pueden pagar, por ejemplo, porque es una carrera muy cara en Brasil, me dice, creo que acá igualmente. Entonces, es una opción. En Bolivia pasa algo semejante de estudiantes que quieren estudiar en Argentina igual. O sea, ven la calidad que existe también en este país y el español como una posibilidad de aprender y de poder tener en la carrera acá de medicina una opción para estudiarlo. Y es importante, doctora, por el hecho de que hemos visto incluso en reportes de las secretarías que maneja Brasil o ministerios que tienen de los brasileños que al volver a Brasil, tras haber pasado por una formación en Paraguay, son en esa prueba de revalidación los que menos prácticamente fracasan en comparación a brasileños que vinieron o de Argentina, o de Bolivia, o de Chile. Y me llamó ese dato, la atención, Saulo, porque yo decía, me encanta saber, me gusta saber que hay brasileños que se formaron en Paraguay y son los que, tras haber pasado por mi país, fracasan menos en comparación a brasileños que provinieron de otros países. Claro, y es importante decir que es un examen difícil, pero como estaba diciendo la doctora, hay un enfoque muy fuerte en las prácticas acá en Paraguay. Entonces yo creo que es algo importante para la formación de cualquier persona, de cualquier profesional. Entonces es algo que Paraguay tiene hay un destaque para Paraguay en este sentido. Entonces sí es importante. Y yo creo que eso de alguna manera demuestra cómo podemos juntos mejorar nuestros países desde varias perspectivas, desde la salud, de la enseñanza de lenguas, de la formación docente. O sea, es algo que no se restringe solamente a algunos sectores. ¿Sí? Saulo, ¿y podés contarme cómo es la Universidad de Sao Paulo? Bueno, hay un montón de cosas que se puede decir de la Universidad de Sao Paulo. Es una universidad pública, gratuita y que de alguna manera piensa en acoger estudiantes que vienen de clases bajas. Aunque el problema no esté solucionado, hay algunas acciones para que estos estudiantes puedan terminar, pueden recibirse en la universidad y hay un enfoque en la investigación. O sea, los estudiantes de carrera, de grado, pueden empezar a investigar. No es algo solamente que se puede hacer en el posgrado, en la maestría, en el doctorado. Desde luego, somos incentivados, estimulados a investigar. Yo, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el tema de la política lingüística. O sea, Paraguay como un país que tiene el guaraní como idioma oficial, a mí me gustaría entender, comprender cómo es el manejo del guaraní, incluso en el ambiente universitario, cómo lo maneja. Entonces, bueno, se puede investigar un montón de cosas, incluso, por ejemplo, como es el sistema de salud en Paraguay, en Brasil, en este caso que estábamos comentando, o sea, es muy interesante. Entiendo que el portugués es la lengua, el idioma fuerte, oficial de Brasil, pero ya que te gusta investigar, la lupa sobre los idiomas, en Paraguay tenemos una especie de mezcla que ya habrás escuchado, que en Paraguay le llamamos yo-para. Una mezcla del castellano con el guaraní, porque por ahí el idioma muy puro, no todos, incluyéndome, lo hablamos. En consecuencia, el yo para, la mezcla castellano-guaraní, es lo que la mayoría lo habla acá. Y decías, interesante es la formación y el uso del guaraní o el yo para en la universidad. ¿Pero por qué, Saulo? Bueno, pero quiero llegar al comentario para escucharte. Cuando sale el universitario, ejemplo, el médico, el doctor, cuando va a un barrio se encuentra con poblaciones muy humildes, muy pobres, que la mayoría maneja el yopará o el guaraní. Si el profesional se recibió de médico, docente, maestro,
no maneja el guaraní, en nuestro caso, es probable que en esa comunicación fracase. Y me llamaba la atención que en tu caso te gusta investigar sobre las políticas lingüísticas, porque acá es un factor clave en Paraguay. O sea, el profesional tiene que manejar el guaraní. A eso quería llegar. Bueno, me parece que es un derecho de toda la población de tener, bueno, poder tener salud, educación de calidad. Y justo estaba comentando a la doctora que es algo, la comunicación es importante y la comunicación está conectada con la lengua, con la enseñanza de lenguas incluso. O sea, no es algo simplemente que los profesionales de letras, los docentes tienen que manejar, tienen que saber, porque pasa por toda nuestra sociedad. Entonces, uno que hable el guaraní o que hable otras lenguas indígenas, incluso en Paraguay, que no es solamente el guaraní, Sí. tiene el derecho de tener de poder acceder a la salud, pero no solamente a la salud. Bueno, tiene el derecho de utilizar su lengua en todas las esferas políticas, sociales, incluso en la universidad, ¿por qué no utilizarlas? En tu caso, Saulo, como un joven, ¿cuánto tenés en edad? 25 años. 25, sos bastante jovencito. Y me encanta que es el otro lado de la juventud, que te gusta leer, conocer, Sí. ver una experiencia nueva de Paraguay, porque como amante de la política lingüística, en Paraguay, no solamente para comunicarnos entre paraguayos y paraguayas, el yopará o el guaraní ha sido empleado. Nuestra historia habla de que en momentos claves, guerras y demás, el guaraní ha sido no solo un elemento para comunicarnos, sino un elemento de estrategia de guerra. O sea, hasta ese punto en Paraguay ha sido visto el yopará o el guaraní. Bueno. Entonces, como política lingüística, probablemente te sirva como un elemento de investigación. Muchas gracias por la iluminación. Profesora, doctora, en lo que hace a la Universidad de Sao Paulo, ¿por qué desde Paraguay atrajo, llamó la atención y hoy es casi como una especie de satisfacción saber que podemos trabajar con otras universidades? Y te hago esta introducción larga, ¿por qué, doctora? Porque cada tanto vemos, por ejemplo, que el gobierno trabaja con la Universidad Taiwán, la que se va ahora dentro de poco a inaugurar, y de pronto vemos a otras universidades públicas y privadas que se vinculan con universidades de otros países. En el caso del INAES, ¿por qué fue clave tener este vínculo con la Universidad de Sao Paulo? Bueno, bajo, diríamos, el pilar de la internacionalización en la educación superior, que tenemos todas las declaraciones de los encuentros regionales de la UNESCO a través de la IESAL, un tema central es el tema de la cooperación. Y en el caso del INAES, bueno, se lo expresábamos a Saulo y al equipo docente y estudiantes, realmente es un privilegio académico. La Universidad de San Paulo está dentro de una de las mejores rangueadas en la región y a nivel mundial. O sea, tienen fortalecido todo el área de la formación, tienen claridad en lo que hace a la vinculación, la extensión, la responsabilidad social y todo lo que se refiere a las líneas de investigación y apoyo estatal o a través de otras entidades y agencias en lo que hace al tema de investigación. Realmente para nosotros, reitero, constituye un privilegio académico este convenio y sobre todo que a corto plazo, porque fíjense que hace aproximadamente 2 meses firmamos el convenio y tuvimos ya una adhesión total de los vicerrectores, de la rectora de la universidad, de los decanos de la facultad, para que se pueda concretar este seminario. Hoy están estudiantes brasileños en Paraguay. A la inversa tendríamos también. Otro eje estratégico en lo que hace al tema de cooperación tiene que ver con la movilidad estudiantil y docente. Entonces, hoy están los estudiantes, ¿verdad?, y docentes en esa línea. Bueno, también queremos aspirar a poder concretar esa llegada también nuestra a la universidad. Entonces hay que ahí un poco equilibrar en cuanto a las exigencias académicas y también los presupuestos que tienen nuestras facultades, institutos superiores, sobre todo en la carácter público estatal, un poco que a veces son rígidos, un poco los objetos de gastos en términos de presupuesto, ¿verdad? Pero sin embargo es esa la proyección a muy corto plazo que tenemos también desde el INAES. Doctora, ¿cuánto le puede beneficiar al estudiante paraguayo en su visión, en su formación, que vaya a Brasil
para conocer, ejemplo, la experiencia de la Universidad de Sao Paulo, cuánto le puede beneficiar en su proyección y en su formación para que en las prácticas eso se sienta y se vea. Bueno, realmente tu pregunta y tu observación es sumamente pertinente. Es conocer otro contexto y más que solo el contexto, la cultura. O sea, toda la cultura que hace al país y a la cultura universitaria. Es como contagiarnos de la academia, compartiendo lectura de libros, debates, seminarios, investigaciones. En realidad la experiencia es sumamente rica. No es lo mismo que me cuenten lo que sucede en otro país, lo que sucede en la facultad, que yo como estudiante, yo como docente esté compartiendo el ámbito académico y también aspectos culturales que tiene que ver con nuestros países. Me imagino por aquello de conocer otras lenguas, otras experiencias, otros estilos de investigación, porque así como hay una movilidad estudiantil, hay también un dinamismo de el aprendizaje y de cómo la ciencia también se va ayornando a los nuevos tiempos, aún con algunos principios que se mantienen, pero con metodologías que van apareciendo o teorías que van apareciendo para mejorar la educación, para mejorar la ciencia, mejorar la misma vida, la misma sociedad en esos lazos que se dan entre países. Totalmente. Y cuando veníamos al estudio, justamente hablábamos con Saulo el tema de muchos especialistas en el tema de las políticas lingüísticas y el tema de español y el portugués, justamente hacen un planteamiento importante en todo lo que es la valorización de estas lenguas en Sudamérica. Y superar, si bien es cierto, ¿verdad? Con todo respeto, si bien es cierto, el inglés es una lengua universal, como también es necesario que nosotros a nivel de América del Sur situemos estas lenguas en la producción académica, ¿verdad? En la producción investigativa, en la elaboración de ensayos académicos y posicionemos esta lengua. A nivel de Mercosur educativo tenemos declarado el español, tenemos el portugués y tenemos también el guaraní. Qué interesante, sin duda alguna, Saulo, para ustedes que tienen esta experiencia muy rica en lo que es conocer Asunción, conocer a nuestra gente, conocer a nuestros estudiantes. En tu caso en particular, y probablemente a tus compañeros de aula, digo, de clase, ¿por qué les atrajo la educación como la carrera que eligieron para formarse? Y no de pronto o la medicina o el ser abogados o el ser deportistas, que de pronto uno puede decir, entra más plata, más dinero, más reales, entra. Más reales, sí. ¿Por qué eligieron como forma de vida en la profesión la educación y no las otras carreras? Bueno, en mi caso particular, bueno, yo creo que de alguna manera principalmente la pasión. Como estábamos comentando en nuestro seminario por la mañana, hay que tener pasión para ser profesor, para trabajar con educación, pero no solamente, no es un discurso que, bueno, uno elige por pasión, o sea, no hay que ser valorado, no hay que tener un buen presupuesto, un buen sueldo, no es esto. Hay que manejar las dos cosas porque es importante que tengamos profesores bien pagados, así que para desarrollar una educación que va a desarrollar un país de una manera muy buena. Yo elegí porque justamente yo creo que la educación me transformó a mí, de alguna manera. Yo venía de una clase baja en Brasil, entonces veía en la educación una manera de transformar a mí mismo. Así que me parece que la educación puede cambiar nuestra perspectiva, puede cambiar la manera como vemos el mundo, puede cambiar perspectivas que, por ejemplo, yo con la educación estoy en Paraguay estudiando, es una oportunidad muy importante que si, por ejemplo, si elijo otro camino, es posible que no iba a tener esta experiencia. O sea, es educación como un eje de transformación social de alguna manera. Por eso la elegí. Claro, porque si uno por ahí, a vos te gusta el fútbol probablemente, o alguna otra disciplina deportiva, pero tanto en Paraguay como en Brasil, el fútbol es probablemente la disciplina deportiva más apasionada y la que genera mayores ingresos de dinero, te genera más plata, pero probablemente en la vida que uno se va forjando, no piensa solo en lo material, sino el qué puede dejar como legado para las demás generaciones. Y por ahí su opción, teniéndola, no la eligió el fútbol, sino eligió la educación,
la formación y no precisamente por una cuestión material, no precisamente para llenarte de dinero, no precisamente para volverte rico, millonario, Claro. sino que tal vez tu esencia te lleva a pensar de que lo que vos querés tener como eje millonario es otorgar tu conocimiento a otros brasileños o brasileñas. Además de eso, de lo que es el fútbol en particular, Saulo, y cuando ves un poco que la educación en tu país va fortaleciéndose en un proceso y vos buscas formándote, el grado y el posgrado, que aquí le decimos en Paraguay, para la licenciatura y posteriormente para ser un magíster, después de ser un doctor, después de ser otros grados. En Brasil, en la educación, en tu caso y otros que están contigo, ¿hasta dónde quieren llegar en su formación académica? Bueno, antes de responder a esta pregunta, comentando sobre el fútbol, sí, es una pasión brasileña, pero es muy difícil convertirse en jugador de fútbol en Brasil. ¿Por qué? Es muy difícil porque es muy desigual acceder a, por ejemplo, a una escuela de fútbol para que pueda estar en una categoría de algún club profesional. Es muy difícil. O sea, ser un Neymar hoy día en Brasil. Es muy difícil. A ver, es de una manera histórica que surge algún gran jugador de fútbol. O sea, no es fácil. Incluso porque tenemos como 200 millones de personas en Brasil. No es fácil. Tenemos un campeonato muy disputado, muy reconocido. Pero hay, por ejemplo, 20 clubes solamente. Los otros clubes no son tan conocidos, ya no son... no se paga tan bien ni a los jugadores que no están en la parte más alta del fútbol. O sea, no es algo tan simple de elegir. Entonces hay que tener otras opciones. Siempre hay que tener otras opciones. Entonces, a ver, hablando de fútbol, llegar a primera división, una onda Gremio, Palmeira y demás, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, por eso es difícil. casi memorable y plausible que paraguayos, como Gustavo Gómez, por ejemplo, Como Bobadilla, que está en Sao Bobadilla, Paulo. y lleguen a la primera división de Brasil y hasta sean capitanes de estos equipos, porque llevan el brazalete de capitán. Sí, es prácticamente... Bueno, no voy a decir que es imposible porque está hecho, pero es muy difícil. Incluso para los brasileños, que disputa incluso por ser una liga regionalmente muy fuerte, disputa incluso con sudamericanos que quieren jugar allá y son buenos lo suficiente para esto, o mejores incluso. El que es muy humilde económicamente, el que es pobre, ¿vos considerás que en el fútbol es muy difícil realmente llegar a esas ligas importantes de Brasil? Sí, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y cuando no tenés el acceso al fútbol, ¿cuáles son otras posibilidades que tiene de crecimiento el estudiante brasileño? Bueno, estudiar en una universidad pública es una de estas opciones porque de hecho esto se cambia la vida en Brasil. Son muy difíciles de ingresar, pero si uno ingresa, tiene de alguna manera opciones en su vida que pueden cambiar la vida de su vida particular, la de tu familia y de tu comunidad incluso, porque es algo que no se puede desvincularse. Si uno nace en una comunidad, yo creo que es importante, especialmente como docente de información, que de alguna manera yo pueda promover el desarrollo de mi comunidad con lo que tenga yo, lo que aprendí en una comunidad, en una universidad que es pública. O sea, es un derecho que otras personas podrían tener, pero como el acceso es muy difícil, ni todos pueden acceder. O sea, yo creo en esto, que se puede volver. Y bueno, respondiendo directamente a su pregunta, bueno, a mí me gustaría estudiar una maestría, el doctorado, tengo interés en trabajar con educación superior, pero con educación básica. O sea, quiero estudiar, seguir estudiando, pero profesionalmente no estoy seguro a dónde vamos. Pero vamos a seguir. Aunque por ahí no tengamos a la vista ahora un documento de lo que te quiero preguntar, por lo menos como percepción de lo que vos ves, de cada 100 estudiantes que entran en un aula de Brasil, ¿recordás en la universidad, una percepción por lo menos, cuántos logran terminar ese curso? Bueno, esto depende de algunos factores, antes de responderle. Depende de un factor de cuál carrera está este estudiante, porque por ejemplo hay carreras que son más difíciles de recibirse. Por ejemplo, en la Universidad de São Paulo, las más difíciles, o sea, la que tiene un egreso, si se dice, los que salen. Una tasa de egreso. Especialmente filosofía y física. O sea, son los más difíciles. Son las que tienen una tasa más grande de egreso. Ah, de egreso. No sé si con eso se puede decir que son las más difíciles, pero ya. Por de egreso. una serie de cuestiones.
O sea, de alguna manera esto depende del curso, depende, por ejemplo, de las condiciones económicas de estos estudiantes, de cómo la universidad tiene o no tiene dispositivo para mantener estos estudiantes. O sea, de una clase de 100, depende de las condiciones económicas, de género y, bueno, de la carrera de un estudiante en Brasil. Doctora, ¿y cómo es el contexto paraguayo y viniendo al INAES en particular, y si querés mencionarlo de otras universidades también, el nivel de egreso? Porque por ahí ingresan, ponía el ejemplo, 100 en un aula. Por ahí es mucho menos los que entran, pero como un ejemplo nada más. Si entran 100 el primer día de clase, el último día de clase, ya con la tesis que hacen, ¿cuántos realmente logran recibirse de doctora? Un promedio por lo menos. Bueno, justamente se está trabajando con el RUE, que es el registro, ¿verdad?, del estudiante ahora en el nivel de educación superior. No querría arriesgarme a lanzar números estadísticos en educación superior, pero uno de los temas que hoy justamente estábamos compartiendo es cómo aún en nuestro sistema educativo tenemos los problemas de deserción. Por ejemplo, si tenemos una tasa de egreso del primero al sexto grado de un 92%, cuando extendemos la cohorte en vez de 6 años a 9 años, vamos alrededor del 70%. Cuando de ahí incorporamos la cohorte que hace a 12 años de estudio, tenemos alrededor del 55%. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que de aquellos chicos que iniciaron, niños y niñas que inician un primer grado, entonces cuando van pasando los años escolares, entonces tenemos deserción. Entonces, de ese porcentaje que llega en la pirámide a concluir la educación media, de eso X% tiene la opción de o hacer un oficio en términos de formación profesional o incursionar en una carrera universitaria, en un instituto técnico profesional o en instituto de formación docente o en un instituto superior, que son las opciones que nos da la ley 4.995. Doctora, ¿puedes explicar cómo se hace para medir la calidad de la educación en lo que hacen las universidades, los institutos superiores? ¿Qué papel, por ejemplo, juega acá la ANEAES? Justamente, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación es la instancia, ¿verdad?, la instancia formal institucional que, con las documentaciones, las orientaciones de los mecanismos, lanzan, ¿verdad?, al ámbito de la educación superior esos criterios de calidad que deben ser consideradas por nuestras instituciones de educación superior en relación a la gobernanza, el proyecto académico, el capital humano, la vinculación social, la extensión, la responsabilidad social universitaria. Justamente es el ente un poco rector de la calidad en la educación superior. En el caso del INAES, ¿cómo es el proceso, doctora? ¿O ya tuvieron la experiencia? Yo ¿Están empezando? pensaba cuando le preguntaba a Saulo, justamente pensaba en el tema del campeonato. El campeonato. O sea, nuestro campeonato académico, por asociar un poco lo que le consultabas y llevando a nuestro tema, tenemos actualmente, llevando al tema de los procesos de evaluación, 9 carreras de grado. Tienen 9 carreras en procesos de evaluación. Para ser licenciados. Y 2 programas de posgrado, sí. Entonces, estos procesos pasan por un proceso de evaluación, luego tenemos la visita de pares externos y un poco triangulando los informes. ¿Qué son pares externos, doctora? Y son las personas asignadas en leer toda la documentación que la institución produce en el proceso de autoevaluación. Y son los pares un poco los que hacen de juicios de expertos en valorar las documentaciones, en valorar las prácticas de las dimensiones que son contempladas como criterios para poder evaluar la carrera. Doctora, ¿cómo se puede, si tenés el dato por supuesto ahora, porque entiendo que es la ANEAES la que hace esto, pero ¿cómo se valora esa educación superior, como dice nuestro Zócalo, la calidad de educación en universidades? Por ejemplo, las prácticas, ¿cómo se evalúan? Y la parte teórica para combinar y decir, sí, este instituto, esta universidad está en buenas condiciones, es de calidad. ¿Cómo se logra con indicadores medir ambos extremos? Lo de la calidad por la práctica, la calidad por aquello de la teoría. Justamente, tienen en la documentación que evalúan de las universidades, tienen dimensiones, criterios, indicadores, justamente esa lógica. Y hay una exigencia de lo que hace al proyecto académico y el desarrollo curricular de ese proyecto académico y lo que a su vez se realiza
en el eje de la práctica. Hay preguntas puntuales que en términos de documentación y en términos también de valoración de los juicios de expertos les permiten hacer una valoración. ¿Qué tanto al interior de una asignatura se desarrolla ese saber teórico y también las experiencias prácticas vinculadas a la investigación y la extensión? Y por otro lado, el campo de la práctica profesional, diríamos extramuro, donde nuestros estudiantes van a realizar esas prácticas que tienen que ver con la implementación de metodologías y estrategias que hacen a la formación de la carrera en la que están cursando. ¿Podría explicar la diferencia, doctora, entre acreditación de habilitación? Porque de pronto pueden mezclarse los conceptos tanto de las públicas como de las privadas, porque en las publicidades siempre se habla tal carrera cuenta con la acreditación de la ANEAES o la habilitación. Entonces, ¿podés remarcar la diferencia? Y justamente hablaste de los dos términos claves. El CONES es la instancia que habilita los proyectos académicos de las carreras y programas de posgrado. Y la ANEAES es la encargada, a partir del proceso que mencionamos, de, dado un proceso, documentación, autoevaluación, visita de pares, entonces, terminado el proceso, es la institución que acredita, posterga o no acredita una carrera o un programa. Interesante, era porque hasta se usa para la promoción o la difusión en las publicidades, tanto televisivas y otros medios de comunicación. Por eso me parece vital, porque siempre allá por enero y febrero ya solemos ver a full las publicidades. Entonces sería así. CONES es habilitación, como ANEAES es acreditación. Ah, interesante. En el caso de Brasil, Saulo, ¿cómo ven ustedes que las universidades, en este caso Universidad de Sao Paulo, Brasil, están recibiendo la visita, como decía la autora, de pares evaluadores, dijiste, doctora, ¿verdad? Pares evaluadores. No sé cómo le llamarán en Brasil, pero los que están con la lupa verificando el nivel de calidad en Brasil. Ustedes como estudiantes, ¿qué es lo que observan para que se determine que esa universidad de verdad es de calidad? Bueno, toda la universidad tiene tres pilares, que es el pilar de la docencia, el pilar de la investigación y el pilar de la extensión. O sea, de alguna manera hay que medir estos tres ejes para que se pueda entender si esta universidad tiene una buena calidad. En el caso de Brasil, por ejemplo, se puede medir incluso por ejemplo, cómo es esta universidad en el mercado, cómo el mercado, el sector productivo, de alguna manera entiende esta universidad, entiende los profesionales que están recibiéndose allá. La enseñanza también es importante y, bueno, lo que se publica de esta universidad, cuáles son los ejes de investigación, los docentes son doctores, no son doctores, qué estudian los docentes, cuáles son los proyectos de investigación que existen e incluso, es justamente el tema, la internacionalización de estas universidades. Es un criterio para evaluar la calidad de una universidad, porque mira, si una universidad está de alguna manera internacionalizada, entre comillas, tiene contacto con otras universidades de otros países, tiene contacto con otra cultura, puede aprender, puede intercambiar información y de alguna manera. O sea, todo esto es importante para medir esta calidad. Cuando le llaman créditos o puntos, ya tendrán sus nombres en Brasil. Ajá. ¿Qué tienen en cuenta a la hora de sumarle esos puntos o créditos? Cuando yo era estudiante universitario, me decían, ¿tenés algún ensayo publicado? ¿Tenés algún libro publicado? ¿Tenés alguna investigación en curso o publicada? ¿Tenés conferencias, seminarios, congresos? Todo esto que te cité, Saulo, en Brasil, ¿también sirven para sumar créditos a tu favor o tienen otros indicadores o tal vez otros niveles de exigencia? Sí, existe eso en Brasil. Bueno, crédito de alguna manera, bueno, publicaciones, tu rendimiento académico, o sea, cómo están tus notas. Y igualmente, cómo se investiga, o sea, no es solamente publicar, pero lo que se publica, porque yo creo que la universidad tiene un papel de no solamente reproducir lo que ya está publicado, el conocimiento que ya existe. O sea, no estudiamos solamente para revisar lo que ya fue estudiado, sino también para proponer avances científicos, tecnológicos en nuestras áreas profesionales. O sea, lo que se publica también me parece importante. Ustedes en Brasil, en las carreras de grado, también tienen, igual que aquí en Paraguay, el trabajo final de grado o tesis, como le solemos mencionar, o tienen otro sistema de conclusión, de finalización del curso. Sí, existe en Brasil, se dice trabajo de conclusión de curso, que es el TCC.
prácticamente obligatoria en casi todas las universidades. En la Universidad de Sao Paulo, en alguna carrera sí, en otras no, pero en general sí existe algo semejante. Semejante. Doctora, ¿cuál es la expectativa que tiene la universidad o el instituto, en este caso el INAES, de sus egresados para la sociedad? Bueno, nuestra expectativa es alta y más que nuestra expectativa, diríamos, de nosotros para afuera, el INAES tiene 56 años de vida. Antes se denominaba ICE. ICE Doctor Raúl Peña, hoy día INAES Doctor Raúl Peña. El retorno que tenemos es sumamente positivo. O sea, en todos estos procesos de evaluación de calidad nos reunimos con empleadores, ya sean directivos, coordinadores, dueños, propietarios de instituciones privadas, y tenemos un retorno muy positivo. Nos dicen, se nota, decimos en castellano paraguayo, se nota la buena formación. Sí. Se distingue el egresado del INAES de otros estudiantes. Entonces, eso diríamos que nos anima y nos desafía. Nos desafía a seguir. Una buena opinión del ICE, que hoy se llama INAES, decía doctora, para aquellos que se formaron como docentes, que cuando elegían a un docente formado en una universidad privada, hoy cambió quizá la cosa y todos han mejorado, pero me refiero al pasado, que cuando escuchaban, este docente se formó en el ICE, totalmente, es como que tenía cierta ventaja. Sí, totalmente. Inclusive hace unos días también participamos de otro seminario y recuerdo un directivo, ¿verdad?, del Ministerio de Educación contaba que él aún no tenía experiencia dentro del campo de la docencia, pero cuando le llaman para la entrevista, él se presenta con su título del ICE de entonces. Entonces, lee la persona el currículum y luego lee, ¿verdad? Fulano de tal, egresado del ICE. Tenés el trabajo y te desafiamos para este cargo. Entonces, él cuando volvió a su casa de estudio y daba él una conferencia, decía, y pensar de que yo salí de esta institución. Sí. Y la insignia con la que yo me presenté en la entrevista fue mi título. Mira. Y cuando vieron que era el título del ICE, ahí ya tuve todo el camino. Pero lo que sería allanado. El ICE, hoy INAES, ya no es solo, no quiero que quede como menoscabando, sino que con aquella idea, digo, del pasado, no es que solo salís profesor de ahí. Hoy ya tenés también maestrías, doctorados, o sea, también se ayornó a los nuevos tiempos, digamos, a esta institución. Totalmente. Tenemos las especializaciones en didáctica de la educación superior, las especializaciones que tienen que ver con justamente estos procesos de evaluación de la calidad de las instituciones de educación superior, maestrías en gestión, en investigación, en primera infancia, en ciencia e innovación, y el doctorado en educación, que justamente tuvimos hace poquito la colación y tuvimos 360 nuevos profesionales, ¿verdad?, egresaron entre carreras de grado y los programas de posgrado, y la primera cohorte del doctorado en educación. A Saulo le pregunto lo mismo. En la Universidad de Sao Paulo, ¿qué expectativa hay de la universidad hacia el egresado, el que culmina el curso, para con la sociedad? Bueno, es una expectativa muy alta, incluso porque es semejante. O sea, si uno dice que estudia en la Universidad de Sao Paulo, de alguna manera se mira diferente a este estudiante. O sea, hay que tener no solamente, como estamos diciendo incluso por la mañana, pasión por estudiar, en este caso en cualquier área de la Universidad de Sao Paulo, pero también responsabilidad. O sea, hay que entender el contexto que está haciendo, de alguna manera es un derecho, pero que está siendo favorecido en poder estudiar en esta universidad, que es pública. Es siempre importante decir, es público, o sea, es un dinero público, oficial del Estado. O sea, hay que de alguna manera contribuir para la sociedad. Esto que se espera de estos estudiantes que egresan de estas universidades. ¿Y conoces de paraguayos que están estudiando ahí? Yo entiendo que hay más paraguayos en zona fronteriza, sí, pero ¿conoces de paraguayos en esta universidad? No, en Sao Paulo no, en la Universidad de Sao Paulo no. Incluso nos gustaría recibir estos estudiantes de INAES justamente para, de alguna manera, crear estos vínculos para que los estudiantes de aquí puedan ir allá. Interesante esta noche con dos invitados de lujo. Tenemos que hacer una breve pausa y a la vuelta para el cierre le voy preguntando otras cuestiones ligadas también al instituto y también la universidad desde Brasil y cómo nos vamos uniendo entre paraguayos y brasileños en
lo que es la educación superior. Una breve pausa y a la vuelta estamos con el cierre. Y en esta noche, en Voces, con un estudiante brasileño y una doctora paraguaya, voltamos a presentar. ¿Me salió bien? Voltamos a presentar. Voltamos a presentar. Bueno, tengo que aprender el portugués. Y más aún porque de verdad hay lugares donde, incluso en Paraguay, es casi en algunos lugares el idioma principal, en algunos puntos. Si vos te vas a Ciudad del Este, el comerciante te maneja el dedillo, Santa Rita, Pedro Juan y otros lugares. Podemos citar que son zonas fronterizas donde se maneja y mucho el portugués y por supuesto el real que circula mucho, ¿verdad? Así que creo que es una lengua y un idioma importantísimo para estar unidos en lo que hace a los vínculos que tenemos. Quiero preguntarle a ambos, ¿cómo es el nivel de ingreso? Entiendo que hacen cursillos, hacen, no sé si pasantías, hacen un examen para poder ingresar porque para todo el mundo probablemente no haya cabida por una cuestión presupuestaria, materialmente, etc. ¿Cómo es en Paraguay, en el caso del INAES, el examen de ingreso para postular y tal vez ingresar en una de las carreras de grado? En nuestro caso, todo el primer semestre que hace al trayecto formativo del estudiante, le denominamos que es justamente el semestre donde hacemos lo que, bueno, comúnmente se denomina cursillo. Pero aquel estudiante que cursa el primer semestre y pasan los exámenes de proceso, la evaluación final, entonces ya queda como un alumno definitivo y pasa al segundo semestre. Como un colador, dirían antes. Bueno, usábamos también ese término. Entonces, el primer semestre justamente se utiliza para poder hacer la admisión. En mi época en filosofía, era examen de ingreso. Sí. En Sajonia y Punta. Algunas facultades mantienen todavía esa figura y otras también ya han incorporado esta modalidad, que el primer semestre entonces se convierte en un semestre de trayecto de admisión, pero al mismo tiempo, si es que el alumno aprueba, ya forma parte de su cursada. ¿Y en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, cómo es el sistema de admisión? ¿Hay algún examen de ingreso? Sí, hay algunas opciones para ingresar, pero principalmente siempre uno tiene que hacer un examen de admisión que en portugués decimos que es el vestibular. Y hay algunas cuestiones, incluso es muy importante su pregunta, porque Brasil es un país muy desigual socialmente. Esto es importante decir, desigual socialmente y racialmente. O sea, en Brasil, uno a lo general, lo que pasó históricamente es que estudiantes de escuela privada que son mejores y que tienen, bueno, una condición económica mejor, estudian en escuelas privadas toda su vida y cuando van a estudiar en la universidad, creo que eso pasa acá en Paraguay, eligen las universidades públicas y los estudiantes pobres que no pueden pagar tienen que de alguna manera trabajar muchísimo para pagar una universidad particular. Esto no me parece correcto, no me parece justo, porque justamente la educación que es más cara, la educación superior. O sea, en Brasil justamente por eso se creó lo que decimos que son cotas o cuotas, creo que es así en ¿Cupos? Cupos, perfecto. Sí, cupos. Para estudiantes es una discriminación positiva. Para estudiantes que vinieron de educación pública y pertenecen a que son negros. En mi caso, por ejemplo, yo estudié en escuela pública, o sea, yo de alguna manera utilicé ese sistema para ingresar, porque de hecho es muy difícil, es muy complejo. Porque ¿Y el cupo determina en qué porcentaje de la totalidad? Por ejemplo, si hay 100 estudiantes, ¿ese cupo está destinado a cuántos de ellos? Bueno, en el caso étnico sí existe, depende, por ejemplo, del porcentaje étnico de la provincia o de estado que decimos en Brasil. Por ejemplo, yo la ciudad de São Paulo, en Brasil, hay hoy una autodeclaración de 56% de personas que se declaran negras o que decimos mestizos, de alguna manera, o indígenas. Y hay acciones afirmativas para esto. En el caso de escuela pública, no hay un porcentaje, pero hay un mínimo de vaga que es de la mitad. 50%. 50%. Sí. Bueno, son sistemas en otros estados, en el caso de Brasil. Doctora, nos está yendo el tiempo, pero preguntarte, ¿hay en un futuro cercano algún otro congreso, seminario que podamos tener todavía para seguir fortaleciendo el sistema de educación superior en nuestro país y también ligado con Brasil, por supuesto?
Sí, estamos proyectando justamente el 24 de septiembre realizar el Congreso de Investigación, Foro de Práctica Profesional y el Foro de Extensión. ¿Verdad? Son 3 actividades que hacemos 2 días consecutivos y bueno, están también todos los colegas, estudiantes, docentes de la educación superior invitados para el 24 de septiembre poder participar entonces de una fiesta académica, poner un poco todo el tema de las producciones académicas, de los trabajos de tesis, trabajos de final de grado de los programas de doctorado y también de grado y otras investigaciones también de otros colegas invitados, expertos también nacionales e internacionales invitados para poner un poco un paréntesis y poder entonces poner estos temas en la mesa y en debate. ¿Y qué se tiene previsto para noviembre? Porque me estaban soplando también que tienen otra actividad en ese mes, que tiene que ver con congresos y otros cursos. Y me refería a esa actividad, Ya. justamente a la actividad del Congreso de Educación. Fantástico. Doctora, y cuando se trata también de aquella formación universitaria que tiene que tener aquel o aquella persona que no se formó para ser docente. Ejemplo, es un ingeniero civil, obras, y en la universidad X le exigen que tenga una formación para poder enseñar, la famosa didáctica universitaria. ¿Cómo es en el caso del INAES? Así como lo estás señalando, tenemos la especialización en didáctica que habilita a los, diríamos, a las diferentes profesiones para poder incursionar en el ámbito de la educación, ya sea la especialización en didáctica para la educación superior o especialización en didáctica que los habilita para los otros niveles del sistema educativo, escolar básica y educación media. Porque en mi caso, por ejemplo, doctora, yo te cuento, yo provengo de la UNA. Hice mi licenciatura, el grado, y la maestría en comunicación, que es igual a periodismo, pero a la hora de ir a golpear puertas para trabajar como docente, me dicen, a ver tu licenciatura, a ver tu maestría, ¿y dónde está tu didáctica universitaria? Totalmente. Entonces, no sé si en Brasil pasa lo mismo, Saulo, donde tenés el grado, el posgrado, y como venís de una carrera que no estaba vinculada a la docencia, ¿te exigen en Brasil también estudiar una especie de didáctica universitaria o no? No, no existe en Brasil eso. Si uno tiene un doctorado, puede dar clases. No hay una didáctica universitaria. Qué distinto, doctora, ¿verdad? Es distinto. Es diferente por lo que Me parece menciona, importante. lo que menciona Saulo. En el caso nuestro, Saulo es, qué sé yo, un egresado de administración de empresas, que si quiere enseñar en un colegio técnico, también de administración de empresas, entonces se le exige que haga la didáctica de habilitación para enseñar en la media. Sí. Es un poco una exigencia ¿y qué es lo que se da en esos cursos? Todo lo que hace al tema de la didáctica, la metodología, sociología, teorías pedagógicas, planificación y práctica. Bueno, para ir cerrando porque me queda un minuto prácticamente. Saulo, tu primera impresión de Paraguay apenas llegado aquí con el grupo de estudiantes, ¿y qué te dicen tus compañeros? Bueno, Paraguay se escucha mucho y Brasil, pero cuando uno conoce es muy diferente. O sea, no conocía la diversidad que existe de la gastronomía. Por ejemplo, probar el mbejú, el boriborí, son muy buenas comidas. Y bueno, a mí me gustaría conocer un poquito más de las universidades. Me encantaría que conozcan, ¿verdad? Y doctora, ¿qué expectativa tenían de los estudiantes brasileños que vinieron a Paraguay y están en este congreso? ¿Y hasta cuándo va? Hasta el viernes. Hasta este viernes. Hasta este viernes. ¿Y Sí. alguna expectativa que tenían ustedes de querer? Bueno, en la organización seguro trataron de prever todos los detalles. Bueno, Saulo dirá que sí previmos todos los detalles, pero en fin, por lo menos, de hecho, está ese esfuerzo humano y profesional de poder compartir con los colegas. Bueno, nuestra expectativa es la que justamente estamos viendo, la participación de ellos, porque en varias de las mesas técnicas de lengua, de formación docente, entonces están participando tanto estudiantes del INAES, de la carrera de las lenguas, como los colegas visitantes, con varias intervenciones. Gracias, doctora. Muchísimas Saulo. gracias. Muchísimas gracias a vos y bueno, también por invitarnos al programa. Espero no sea la última vez. Y si volvés a Paraguay, esta casa que es América y A24, la tuya.
Agradezco a usted, agradezco una vez más la recepción del INAES y bueno, de América Paraguay. Muchas gracias. Nos vamos, que tengas una muy buena noche, que disfrutes. Nos reencontramos, por supuesto, el día de mañana desde las 7 con América Noticias. Buenas noches, buen descanso.